Buenas tardes, mi equipo Abogangsters, integrado por Vadillo Ugalde Jimena, Emilio Jacobo Floritzel, González Fernández Carlos Eduardo, su servidora Gutiérrez Vera Leilen Careni, Méndez Hernández Carla María, Nicanor López Paola Jazmín y Ramírez Hernández Janet Montserrat del grupo 604, les vamos a hablar sobre el derecho a la educación. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. El proceso educativo se da a través de la investigación, el debate, la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo y la formación en general. En México existe la SEP, Secretaría de Educación Pública, fundada por José Vasconcelos y Álvaro Obregón el 3 de octubre de 1921. Esta tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden. A través de la regulación de la educación en materia federal, se incluyen las normas jurídicas relativas al proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación como principal función de la SEP, tomando en consideración a los sujetos que en él intervienen y las relaciones que entre ellos se generan, así como la vinculación entre autoridades y sociedad. En este contexto, se aborda la regulación de diversos temas, como la incorporación de instituciones educativas particulares y las normas aplicables a los planes y programas de estudio. A continuación, veremos las 21 leyes que respaldan en México el derecho a la educación. Ley reglamentaria del artículo 50 constitucional relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México. Esta ley fue publicada el 26 de mayo de 1945 y su principal objetivo es regular el otorgamiento de títulos profesionales y cédulas de ejercicio profesional. Según esta ley, cualquier persona que haya concluido una carrera profesional en una institución centralizada o no centralizada, pero con autorización del gobierno, podrá obtener una cédula para ejercer su profesión. A grandes rasgos, la función de esta ley es gestionar los títulos profesionales que se otorgan, velando que estos se den apegados al marco legal para que así las personas que lo porten realmente estén facultadas para ejercer una profesión. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Esta ley fue publicada el 28 de diciembre de 1976 y establece las bases de organización de la Administración Pública Federal, centralizada y paraestatal. Principalmente establece las facultades que tienen las instituciones que forman al Estado, así como los tres poderes. A grandes rasgos, es la encargada de enmarcar qué debe de realizar cada secretaría e institución del Estado, incluyendo, en este caso, la Secretaría de Educación Pública, SEP. Ley Orgánica del Instituto Politécnico Nacional. Esta ley fue publicada el 29 de diciembre de 1981 y menciona todo aquello relacionado al Instituto Politécnico Nacional, su consideración como institución educativa del Estado, su finalidad intrínseca de promover la ciencia y la independencia para una mejora social, su ubicación, planteles que forman parte de él, etc. A grandes rasgos, esta ley gestiona y enmarca las facultades que tiene el IPN como institución, la consideración que tiene este para el Estado y los derechos que tiene la población que forma parte de él y el derecho individual que tiene cada integrante de la población para poder ingresar a él por medio de selección. Ley de Ciencia y Tecnología. Esta ley fue publicada el 5 de junio de 2002 y menciona que el gobierno federal está obligado a destinar recursos para impulsar, fortalecer, desarrollar y consolidar la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación en general en el país. A grandes rasgos, este artículo se refiere a las obligaciones que tiene el Estado para con los grupos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación, destinando apoyo económico e institucional. Por otra parte, también hace referencia a las facultades que tienen las instituciones dedicadas a la investigación y las clasifica como contribuyentes al desarrollo del país. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores fue publicada el 25 de junio de 2002. El principal objetivo de esta es mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, garantizar la igualdad de las oportunidades, propiciar las condiciones para un mayor bienestar físico y mental, además de fomentar la creación de espacios para la expresión de personas adultas mayores, todo esto por medio de políticas y programas. Según el artículo 3 bis, las personas mayores pueden sufrir diferentes tipos de violencia, como lo son la psicológica, física, patrimonial, económica y sexual.
En el capítulo 2, artículo 5, se nos mencionan los derechos de las personas adultas mayores, y algunos de estos son una vida con calidad, el disfrute pleno sin discriminación ni distinción alguna, a una vida libre sin violencia, al respeto de su integridad física, psicoemocional y sexual, a protección contra toda forma de explotación, a vivir en entornos seguros más dignos y decorosos, a recibir protección por parte de la comunidad, a tener acceso preferente a los servicios de salud, a recibir de manera preferente el derecho a la educación, a recibir orientación y capacitación en materia de salud, nutrición e higiene, así como todo aquello que favorezca su cuidado personal. De derechos lingüísticos de los pueblos indígenas. Tiene como objetivo regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos, así como la promoción de su uso cotidiano, además de su desarrollo en el país. Según el artículo 2, las lenguas indígenas son aquellas que proceden de los pueblos ya existentes en el territorio antes del establecimiento del Estado como lo conocemos. En esta ley se nos dice que el Estado implementará las medidas necesarias para reconocer, proteger, promover la conservación, el desarrollo y el uso de las lenguas. También se nos menciona que estas lenguas son igual de válidas que el español para asuntos de carácter público. Los pueblos indígenas tienen derecho a mantener y desarrollar sus lenguas, a expresarse libremente en la lengua que hablen, a comprender y ser comprendidos en cualquier situación, a participar de manera activa en el desarrollo de sus lenguas, a tener acceso pleno a la justicia, y en este punto podrán contar con intérpretes y defensores que conozcan su lengua, así como su cultura, esto de manera gratuita, a recibir educación en su lengua materna y en español, que asegure el respeto de su identidad cultural. Las lenguas indígenas son importantes porque representan diversas maneras de ver el mundo. A través de ellas muchas personas pueden expresarse y representar sus ideas. De ahí viene su importancia y el por qué deben seguir vivas. Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. La discriminación en el artículo 1 es toda exclusión, restricción o preferencia que no sea objetiva, racional ni proporcional, con la intención de obstaculizar, restringir o impedir el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades. La discriminación puede darse por diversos motivos, entre ellos están el color de piel, la cultura, el sexo, la condición social y económica, la religión, etc. En el artículo 5 nos mencionan que las acciones que tengan como objetivo promover la igualdad de oportunidades no serán consideradas como discriminatorias. Ejemplos de actos de discriminación son negar el derecho a recibir educación, becas o apoyos en las escuelas, enseñar que existen mejores personas que otras, limitar la capacitación de una persona en el trabajo, negar o poner condiciones para darle atención médica a una persona, impedir que las personas acudan a solicitar que se les haga justicia, limitar que las personas digan lo que piensan, impedir el acceso a la seguridad, etc. Ahora bien, según el artículo 15 bis, para asegurar que todas las personas tengan las mismas oportunidades, los poderes públicos están obligados a llevar a cabo medidas de nivelación, inclusión y afirmativas. Ley General de Desarrollo Social. Su principal objetivo es garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales, asegurando que toda la población tenga el acceso a los mismos. También tiene como objetivo establecer un sistema nacional de desarrollo social, en el que participen los gobiernos municipales de las entidades. En el artículo 3, las políticas de desarrollo se sujetarán de acuerdo a la libertad, a la justicia distributiva, a la solidaridad, a la integralidad, a la participación social, a la sustentabilidad, al respeto por la diversidad, a la transparencia, entre otras. Son derechos para el desarrollo, según el artículo 6, la educación, la salud, la alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda digna y decorosa, el disfrute del medio ambiente, el trabajo, la seguridad social, entre otras. En el capítulo 4, artículo 29, se dice que las zonas que tienen más prioridad serán aquellas cuya población registre índices de pobreza, marginación y rezago en el ejercicio de los derechos para el desarrollo social. Los principales encargados de implementar programas, recursos y acciones de desarrollo son los municipios, los cuales junto con los gobiernos de las entidades federativas y el gobierno federal anunciarán cada año cuáles serán los programas o medidas para el desarrollo social. De fomento para la lectura y el libro. En su artículo 4 nos dice que tiene por objetivo propiciar la generación de políticas que van dirigidas al fomento y promoción de la lectura,
así como fomentar y estimular la edición, distribución y comercialización del libro, y fomentar y apoyar el establecimiento y desarrollo de tanto librerías como de bibliotecas. Asimismo, hacer accesible el libro en igualdad de condiciones en todo el territorio nacional, y fortalecer la cadena del libro con el fin de promover la producción editorial mexicana, y así poder estimular la competitividad del libro mexicano en terreno internacional. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de julio del 2008 y tuvo su última reforma el 19 de enero del 2018. La siguiente ley es la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, en donde en su artículo primero nos dice que su objetivo es establecer las medidas y condiciones en las que el Estado debe promover, proteger y asegurar el pleno ejercicio de los derechos humanos y también libertades fundamentales de las personas que llegan a tener alguna discapacidad. Esto debe ser asegurando su plena inclusión en la sociedad en un marco de respeto, igualdad y equiparación de oportunidades. En su artículo 4 nos dice que las personas con discapacidad deben gozar de todos los derechos que se establecen en el orden jurídico mexicano, sin ninguna distinción como de origen étnico, nacional, género, edad o un trastorno de talla, condición social o por cualquier otro motivo o característica propia de la condición humana o que llegue a atentar contra su dignidad. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de mayo del 2011 y tuvo su última reforma el 12 de julio del 2018. La siguiente ley es la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. Igualmente, en su artículo primero nos dice que su objetivo es establecer la concurrencia entre Federación, Estados, municipios, Ciudad de México y todas las alcaldías de sus demarcaciones territoriales, esto en materia de prestaciones de servicio para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, siempre garantizando el acceso de niñas y niños a dichos servicios en condiciones de igualdad, calidad, seguridad y sobre todo protección. En el capítulo 2, artículo 9, nos dice que tanto niñas como niños tienen derecho a recibir los servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral infantil, siempre en condiciones de calidad, seguridad y protección, y respeto a sus derechos, identidad e individualidad, esto con el fin de garantizar el interés superior de la niñez. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de octubre del 2011 y su última reforma fue el 25 de junio del 2018. Y la siguiente ley es la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y contra la Delincuencia. Igualmente, en su artículo primero nos dice que su objetivo es establecer las bases de coordinación entre Federación, Estados y municipios en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, siempre en el marco del Sistema Nacional de Seguridad Pública. En su artículo 6, capítulo 2, nos dice que la prevención social de la violencia y la delincuencia debe incluir los ámbitos social, comunitario, situacional y psicosocial. En su artículo 7, igualmente capítulo 2, nos dice que la prevención social de la violencia y la delincuencia en el ámbito social debe llevarse a cabo mediante programas integrales de desarrollo social y así como cultural y económico. Igualmente la promoción de actividades que eliminen la marginación y exclusión. También el fomento de soluciones pacíficas de conflictos, siempre privilegiando la comunicación a través del diálogo. Igualmente estrategias de educación y sensibilización de la población, esto para promover la cultura de legalidad y tolerancia. Y por último, deben establecerse programas que modifiquen las condiciones sociales de las comunidades y que generen oportunidades de desarrollo, especialmente para los grupos en situación de riesgo o que tienen gran vulnerabilidad. Y bueno, también estrategias y acciones de protección hacia las familias para evitar su desintegración y cualquier modalidad de violencia que las llegue a propiciar. En su artículo 8 nos dice que la prevención en el ámbito comunitario debe pretender atender todos los factores que lleguen a generar violencia, así como delincuencia, esto mediante la participación ciudadana, y debe comprender la participación ciudadana y comunitaria, esto en acciones que tienden a establecer las prioridades de la prevención. También en el mejoramiento de acceso a la comunidad de los servicios básicos, igualmente fomentando el desarrollo comunitario y la convivencia, así como la cohesión social entre comunidades. La participación ciudadana y comunitaria también es importante, esto a través de mecanismos que garanticen su efectividad e intervención, esto con el diseño e implementación de planes y programas, y el fomento de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. En su artículo 9 nos dice que la prevención en el ámbito situacional debe consistir en modificar el entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social, así como debe disminuir los factores de riesgo que lleguen a facilitar fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, esto mediante el mejoramiento y regulación del desarrollo urbano, igualmente el rural, ambiental y así como el desarrollo industrial.
También deben hacerse uso de nuevas tecnologías, igualmente la vigilación, siempre respetando los derechos a la intimidad y a la privacidad. También con medidas administrativas que deben ir encaminadas a disminuir la disponibilidad de medios comisivos o facilitadores de violencia. También la aplicación de estrategias para garantizar la no repetición en casos de victimización y la recuperación de espacios públicos, esto con la participación de la comunidad, que debe incluir todos los grupos que la conforman. En su artículo 10 nos dice que la prevención en el ámbito psicosocial debe tener como objetivo incidir en las motivaciones individuales, esto hacia la violencia, que debe incluir lo siguiente. Primero, impulsar el diseño y aplicación de programas formativos en habilidades para la vida. También la inclusión de la prevención de la violencia, la delincuencia y de las adicciones, principalmente adicciones como por alcohol, tabaco y estupefacientes. También el fortalecimiento de las capacidades institucionales que deben ser aseguradas para la sostenibilidad de los programas preventivos. Y el fortalecimiento de las medidas de detención, prevención y atención del acoso, mayormente entre niñas, niños, adolescentes y mujeres, esto en escuelas y comunidades. Esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2012 y tuvo su última reforma el 4 de mayo de este mismo año. La Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos, decretada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como fin abordar temas de interés público y social. La ley tiene como objetivos el establecer competencias y formas de coordinación para la prevención, investigación, persecución y sanción de los delitos en materia de trata de personas entre los gobiernos federal de las entidades federativas y municipales. Establecer los tipos penales en materia de trata de personas y sus sanciones. Determinar los procedimientos penales aplicables a estos delitos. La distribución de competencia y formas de coordinación en materia de protección. Establecer mecanismos efectivos para tutelar la vida, la dignidad, libertad, integridad y la seguridad de las personas, así como el libre desarrollo de las niñas, niños y adolescentes cuando sean amenazados o lesionados por la comisión de los delitos. Y reparar el daño a las víctimas de trata de personas de manera integral, adecuada, eficaz y efectiva. La Ley General de Víctimas obliga en sus respectivas competencias a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno y de sus poderes constitucionales que velen por la protección de las víctimas a proporcionar ayuda, asistencia o reparación integral. Las autoridades de todos los ámbitos de gobierno deberán actuar conforme a los principios y criterios establecidos en esta ley, así como brindar atención inmediata, en especial en materia de salud, y por lo relevante para entender este tema, la educación. En caso contrario, quedarán sujetos a las responsabilidades administrativas, civiles o penales. Dentro de sus objetivos está el reconocer y garantizar los derechos de las víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos, en especial el derecho de la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y todos los demás consagrados en los tratados internacionales de los derechos humanos. Establecer y coordinar las acciones y medidas necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho de las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las reglas del debido proceso. Y establecer los deberes y obligaciones específicos a cargo de las autoridades y de todo aquel que intervenga en los procedimientos relacionados con las víctimas, además de dar las sanciones correspondientes. La Ley General de Cultura Física y Deporte, decretada por el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, tiene por objetivo, junto a su reglamento, establecer las bases generales para la distribución de competencias, la coordinación y colaboración entre la Federación, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México en materia de cultura física y deporte, bajo el principio de congruencia previsto en el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la participación de los sectores social y privado en esta materia, con las siguientes finalidades generales. Fomentar el óptimo, equitativo y ordenado desarrollo de la cultura física y el deporte en todas sus manifestaciones y expresiones. Elevar por medio de la activación física, la cultura física y el deporte el nivel de vida social y cultural de los habitantes en las entidades federativas y los municipios de la Ciudad de México. Fomentar el desarrollo de la actividad física, la cultura física y el deporte como medio importante en la prevención del delito e incentivar la inversión social y privada para el desarrollo de la cultura física y el deporte como cumplimiento de la actuación pública. La Ley Federal de las Niñas, Niños y Adolescentes de Interdependencia
indivisibilidad y progresividad. Garantizar el pleno ejercicio, reacción y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales. Crear y regular la integración, organización y funcionamiento del sistema de niñas, niños y adolescentes a efecto de que el Estado cumpla con su responsabilidad de garantizar la protección y prevención integrales de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados. Y por último, establecer los principios rectores, criterios que orientan la política nacional en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, así como las facultades competentes entre la Federación, las entidades federativas, los municipios de la Ciudad de México. Ley General de Educación. A grandes rasgos regula la educación que imparte el Estado-Federación, entidades federativas y municipios, sus organismos descentralizados y los particulares. Establece que todo habitante del país tiene iguales oportunidades de acceso, tránsito y permanencia en el sistema educativo nacional. Esto incluye la educación laica y gratuita. Sus objetivos son garantizar el derecho a la educación como lo establece el artículo 3 constitucional, a través de una nueva escuela que busca la equidad, excelencia y la continua mejora. Además, el Estado garantiza el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo científico, humanístico, tecnológico y de la innovación. La Ley General de Educación nos dice a grandes rasgos que todos debemos tener educación física, civismo, historia, educación sexual, lengua extranjera y vida saludable. Ley reglamentaria del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de mejora continua de la educación. Como lo dice su nombre, su objetivo es regular el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación, así como que el organismo que lo coordina, al que se le denominará Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, y el Sistema Integral de Formación, Actualización y Capacitación que será retroalimentado por evaluaciones diagnósticas. Como podemos observar, su objetivo es justamente garantizar que la educación se lleve a cabo de la mejor manera, siempre buscando el progreso y con ello los mejores beneficios para los estudiantes. Ley General del Sistema para las Carreras de los Maestras y Maestros. Esta ley tiene por objeto establecer las disposiciones del sistema para la carrera de las maestras y maestros, en sus funciones docente, técnico-docente, de asesoría técnico, pedagogía, directivo de supervisión, con pleno respeto a sus derechos. La unidad del sistema es la que regula el proceso de promoción, que será público, transparente, equitativo e imparcial. Para ello emitirá los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas de las entidades federativas en el proceso de selección para la promoción a funciones de dirección y de supervisión. Ley General de Educación Superior. Esta ley garantiza la libertad de cátedra e investigación y la libre discusión de las ideas, y así como también abre espacios de participación de las comunidades en el desarrollo de la educación superior, tanto a nivel nacional como a nivel local. Ley General de Bibliotecas. Considera que las bibliotecas públicas tienen como finalidad ofrecer en forma democrática el acceso y servicios de consulta de su acervo, así como otros servicios culturales complementarios, con esto ayudando a la difusión y acceso fácil y rápido a la educación e información. Diversidad educativa en México. Tenemos distintos tipos de educación en México, empezando por la educación intercultural bilingüe. Trata de un modelo educativo que intenta dar respuesta a la formación de niñas y niños indígenas y o migrantes, con el fin de favorecer la identidad individual. Apoya e impulsa los procesos de transformación social y política, los avances y posicionamientos de la educación intercultural bilingüe en países como México. Permitió la promulgación de leyes políticas lingüísticas, incorporación de contenidos culturales en programas de estudio, profundización de metodologías de enseñanza de idiomas, creación de textos y materiales didácticos pertinentes, formación docente y creación de carreras universitarias de grado y posgrado en educación intercultural bilingüe. Posteriormente tenemos la educación especial, donde se ofrece atención con equidad a alumnos con discapacidad o bien con aptitudes sobresalientes y de acuerdo con sus condiciones, necesidades, intereses y potencialidades, teniendo en cuenta que los estudiantes con discapacidad se trata de aquellos que por alguna razón congénita o adquirida tienen una o más deficiencias, ya sea físico, mental, intelectual o sensorial. Por otro lado, se tienen a los alumnos con aptitudes sobresalientes, quienes, como bien se menciona, destacan en el grupo social educativo al que pertenecen,
y se consideran 5 tipos de aptitudes sobresalientes: intelectual, creativa, socioafectiva, artística y psicomotriz. Se imparten a través de centros de atención múltiple y unidades de servicio de apoyo a la educación regular. La educación inclusiva. De acuerdo con la UNESCO 2009, este tipo de educación puede ser concebida como un proceso que permite abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos, a través de una mayor participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias, y reducir la exclusión dentro y fuera del sistema educativo. El objetivo de la inclusión es brindar respuestas apropiadas al amplio espectro de necesidades de aprendizaje, tanto en entornos formales como no formales de la educación. Este tipo de educación debe de contar con 4 elementos. 1. La inclusión debe ser un proceso. 2. La inclusión busca la presencia, participación y el éxito de todos los estudiantes. 3. La inclusión precisa la identificación y la eliminación de barreras que impiden el ejercicio pleno del derecho a la educación. Y 4. La inclusión pone énfasis en aquellos grupos de alumnos que podrían estar en riesgo de marginalización, exclusión o fracaso escolar. Tenemos la educación comunitaria, la cual fue respuesta del Ejecutivo Federal para cumplir con el mandato constitucional de ofrecer educación básica a la población que, por diversas circunstancias, no tiene acceso. Entre sus objetivos tenemos los siguientes: ampliar y diversificar las oportunidades educativas para que los niños, niñas y jóvenes de las localidades con alto y muy alto rezago social y educativo del país reciban los beneficios de la educación inicial. Promover la participación de todos los miembros de la localidad en las acciones de fomento educativo para la mejora permanente de los servicios educativos. Contribuir al desarrollo personal y a la permanencia en el servicio comunitario de las figuras educativas. La educación como alternativa de progreso social. Esta se produce siempre en contextos sociales tales como la familia, los amigos, la escuela o asociaciones, que a su vez son influidas por la cultura común de la sociedad a la que pertenecen, y es ella la que, al potenciar las relaciones e influencias entre grupos, prepara a los individuos para comportarse como personas y desempeñar su función social. Jacques Delors, 1996, dice que de la educación depende en gran medida el progreso de la humanidad. Hoy está más arraigada la convicción de que la educación constituye una de las armas más poderosas de que disponemos para forjar el futuro. El principal peligro en un mundo marcado por la interdependencia planetaria y la mundialización es que se abra un abismo entre una minoría capaz de moverse en este mundo nuevo y una mayoría impotente para influir en el destino colectivo, además de que da por la idea del avance y el progreso. La educación de los individuos implica el final conseguido, o sea, hablamos de la acción social sobre los individuos, capacitándolos para comprender su realidad y transformarla de manera consciente, equilibrada y eficiente para que puedan actuar como personas responsables socialmente. Tal educación tiene un proceso educativo que implica preparación para transformar una realidad desde los conocimientos, habilidades, valores y capacidades que se adquieran en cada etapa y a lo largo de la vida. Se da también una idea del perfeccionamiento del individuo social. Se adaptan los individuos a los comportamientos y exigencias de su grupo social y también se les imprime el deseo de mejora y cambio de su propia realidad social. Funciones sociales de la educación. Una es preservar la cultura social que garantiza la continuidad y cohesión que permite a la sociedad perdurar más allá de la vida de los miembros que la conforman. La transmisión de la cultura es condición de supervivencia de la sociedad y se logra de una generación a otra. Desarrollar la cultura social, que en correspondencia con la formación de personas críticas y creativas que generen nuevos conocimientos y den respuesta desde un enfoque histórico, cultural a los problemas presentes y futuros, transformando y enriqueciendo la sociedad. Promover la cultura social, que complementa las de preservar y desarrollar, en tanto logra mediar entre una y la otra,
haciendo que las personas libres y creadoras que se formen, adaptadas a las normas sociales del grupo, estén preparadas para difundir la nueva cultura que se va creando como una nueva cualidad a lo largo del proceso educativo. De aquí obtenemos los objetivos de las políticas educativas de la sociedad, que es la incidencia de la capacitación profesional, social y política de sus miembros en el progreso del país. Control social que los dirigentes puedan ejercer sobre las ideas, valores y actitudes que se desean transmitir, la mejora de la calidad humana de los individuos, la democratización de la enseñanza bajo el principio de igualdad de oportunidades, la relación entre los intereses individuales y los intereses sociales. Delval-G en 1990 dice que una reflexión sobre los fines de la educación es una reflexión sobre el destino del hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza y sobre las relaciones entre los seres humanos. Con esto, la educación en cualquier sociedad requiere de mayor atención, pues constituye un factor determinante y dinamizador de prosperidad socioeconómica y de un desarrollo humano más coherente que permite ampliar las opciones humanas.